¿Qué día es hoy, Rulo? Y hoy es miércoles, ¿no? ¿Pero qué, de qué día, qué mes? 19 de enero de 2022 debe ser. ¿Estás seguro? ¿No te fijaste bien? No, A mí me parece que es 10 de diciembre del 2019. Asumió Alberto Fernández. Sí. ¿Te parece? Porque la verdad que le pone el límite al monopolio de una empresa de origen norteamericano con una capacidad de lobby de la Embajada de la Calle Colombia que bochichi contar, te dirían los brasileros, ¿no? Porque hay que meterse con Disney, ¿no? Sí. Hay que meterse con Disney. Disney es la empresa de entretenimiento número 1 de el planeta Tierra. Te metés con superhéroe, con princesa, Todo, con príncipe, con reyes, con todo, ¿no? Es un quilombo, con hada madrina, es un quilombo. Y ahora con la NBA, la Champions League. Te tiran con de todo. Te metés con los jugadores de 2 metros de la NBA, no es un quilombo. Te tiran con de todo ahí. Tal cual. Bueno, y después la visita de Milagro Sala. Sí. ¿No? ¿Viste? 2 años y 2 meses tardaron en ir a visitar a Milagro Sala. Con los mismos argumentos que el 10 de diciembre del 2019 existían, ¿no? Cliente querido, a ver, ayúdame a pensar 2 cosas, porque yo vengo reflexionando con esto. Buena hora que vaya Aguado de Pedro y Eli Gómez Alcorta. Me parece una gran medida. De hecho, a mí me puso, en particular, me puso muy contento que el gobierno y funcionarios del gobierno dejen de negar la existencia de presos políticos, como había hecho Santiago Cafiero. ¿Lo tenemos ahí a Santiago Cafiero? Santiago Cafiero en los primeros meses del gobierno, creo que no existía la pandemia, ¿no? Los primeros meses del gobierno, cuando el gobierno tiene los famosos 100 días, que casi como para que la sociedad le da, la oposición le da, los medios le da, la comunidad internacional le da, como para poder aplicar su programa de gobierno. En una muy buena entrevista que hizo mi amigo personal Diego Iglesias, Santiago Cafiero respondía a esto. Nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias, y sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen y que ya están con recursos presentados, la justicia deberá determinarlos. Bien, entonces negaba la existencia de presos políticos en la Argentina. En buena hora que Santiago Cafiero haya cambiado de opinión, porque acaba de firmar una solicitada el domingo pasado donde reconoce la existencia de presos políticos en Argentina. Está muy bien. No, habría que preguntarle a Santiago Cafiero, si tenemos la oportunidad, qué es lo que lo hizo cambiar de opinión, ¿no? De que cuando era jefe de gabinete decía que no había. Acá está el audio. De hecho, eso generó una polémica enorme y demás. La negación de un problema. Bueno. 9:48 ¿para qué tenemos para desarrollar? No, te decía que recordaba recién que Alberto Fernández también usaba esta fórmula de detenciones arbitrarias en vez de presos políticos. Inclusive en una charla con nosotros acá, creo que me parece que fue antes de ser presidente, la sostuvo, y bueno, me acuerdo que se lo cuestionaste o se lo cuestionamos, y él insistía con una explicación más técnica, quizás. Sí, más técnica, que obviamente no terminaba de cerrar, no terminaba de ser muy convincente, pero si ahora que lo escuché a Cafiero con este tema de las detenciones arbitrarias, también se fue un jueguito leguleyo, digamos, para... Claro, una forma de no asumir el problema, claro, ¿no? Sí, probablemente. Ahora, Dani, quiero dejar una pregunta acá para vos también, para el Rulo, para Eva, y para que lo podamos pensar con los oyentes. A ver, esta contundencia o esta sensación que vos estás planteando de una suerte de relanzamiento en el día de ayer del gobierno de Alberto Fernández... Es una mirada mía, lo pude hablar con algunos y no me terminan de verificar. Pero mi pregunta es esta, pero lo que yo quiero preguntar con esto es, ¿qué pasó? ¿Alguien o algo cambió las reglas del juego o de repente nos dimos cuenta que con la forma que veníamos ya no se iba a poder avanzar de ninguna manera con nada? El fondo te picó el boleto. Ahí va. Toda esta narrativa construida por 2 años por el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán, papel picado. El fondo bueno, que no sé qué, que el fondo te dijo el déficit de este año tiene que ser 1 punto del PBI. O sea, 2 puntos por debajo de lo que fue el año pasado. Donde vos preveías 4.5 de déficit del PBI en el presupuesto 2021, después corregiste a 4.2 y va a terminar siendo 3 puntos. En lo que la discusión, que no quiero entrar con Rulo ni con nadie, pero algunos dicen hay ajuste, otros dicen no hay ajuste. La frase de ayer...
Una de las frases de ayer de Guzmán, igual... El Fondo Monetario nos picó el boleto, muchachos. Uh-huh. O sea, se levantaron de la mesa ellos. Por eso estamos... Lo que yo escucho, lo que a mí me cuentan es que hay un nivel de desorientación muy grande porque la estrategia desplegada por Guzmán y Fernández con respecto al fondo fracasó. Uh-huh. Fracasó rotundamente. Nosotros, humildemente, que no sabemos nada de esto, uh-huh, nos dimos cuenta que no existía el fondo bueno. De hecho, con Amado Vudú, con Artemio López, estuvimos sosteniendo claramente que esa era una narrativa inexistente, que no había ningún antecedente ni histórico ni fáctico de pensar que el fondo iba a ser bueno. Bueno, el fondo, estamos llegando al tramo final de la negociación, está pidiendo un superávit. uh-huh. Mejor dicho, reducir el déficit. Sí, sí. O sea, ajustar. Ya ahora es público, digamos, porque otras cosas que nosotros criticábamos es, el nivel de opacidad que hay en la negociación con el fondo. Bueno, ahora sí, ya esa opacidad ya no se puede ocultar, porque estamos llegando al tramo final del juego. Y las cartas se tienen que empezar a ver. Y lo que se ve claramente es que el fondo pide déficit cero de acá al 2024. No, aparte se le dijo a todos los gobernadores hace 10, 12 días en el Museo del Bicentenario, acá nos piden ajuste y ese ajuste no lo vamos a dar. Primera parada de manos, ni bien arrancada la 2022. Segunda parada de manos, la de Guzmán de ayer. Si desestabiliza a la Argentina, el FMI va a perder legitimidad. Hay que ver si lo que nosotros entendemos por legitimidad a los que conducen el Fondo Monetario les interesa, porque ellos para mí no juegan el partido de la moralina ni de la legitimidad. Y después Guzmán dejó una frase que para mí tiene que ser remera esta semana seguro, que cuando argumentó dijo: estamos con diferencias técnicas entre los técnicos del fondo y los técnicos argentinos, tenemos diferencias de tecnicismos, y después tiró una que es hermosa, que en el plano íntimo alguno seguro de acá alguna vez lo ha usado, que es: hay una diferencia de velocidades. Uh-huh. Nuestros técnicos con los de ellos estamos en diferencia de velocidades, ¿viste? No estamos encontrándonos en los tiempos, ¿no? Sería. Le pongo a la diferencia de velocidades, le pongo números. Dale. Pide que el déficit de este año sea de 1 punto. Uh-huh. Y llegar al déficit cero en el año 24. Sí. Estamos en el 22, en 2 años. En 2 años. El déficit del año pasado fue de 3 puntos. Uh-huh. El previsto era de 4.5, después 4.2. Uh-huh. De ahí lo que Cristina sostuvo de que hay ajuste en la carta después de las PASO. Exacto. Esto es lo que está... en mi opinión, el cambio tiene que ver con eso. Sí. En mi opinión, no tengo demasiado elemento. Igual... Hay que ver si hay una hoja de ruta. Uh-huh. Pero lo que está claro es que la estrategia inicial, claramente, bueno, no dio sus frutos. Sí. Para decirlo de un modo elegante, no dio sus frutos. Y vos mirá cómo alinea igual, Dani, mirá cómo alinea esto que radicaliza, porque quizá estemos con los fondos, con las diferencias de velocidades, con el fondo muy marcadas, pero quizás esto empieza a alinear las velocidades entre los diferentes matices del Frente de Todos, porque no es casualidad, y yo creo que no es casualidad, ¿no? Y esto ya es una lectura personal, que después de estas declaraciones de Martín Guzmán salga esa carta corta pero muy contundente de la vicepresidenta de la Nación a la tarde, ¿no? Ahí rondando las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Eva, sobre la carta, ¿qué podemos afirmar? Una carta corta, por lo pronto, y donde habla de lo que considera parte del oficialismo, especialmente Cristina. Uh-huh. El kirchnerismo habla de las pandemias, ¿no? De la pandemia de Macri y la pandemia de la COVID. Claro, hace una comparación, va dando datos, números, y hace una diferencia en cuánto le salió al país la pandemia macrista y cuánto le salió la pandemia del COVID, en términos de, ¿no? Y un detalle que da Cristina en la carta, Eva, es que toda la deuda que se pagó durante el gobierno de Alberto Fernández, la deuda que se pagó de la deuda contraída por el gobierno de Macri, ¿no? Ahí cuando hace el cálculo de que en dólares es el 1.1% del PBI, ¿no? Claro, que serían, ¿no? 5.160 millones de dólares. Bien. En comparación con lo que se gastó en la pandemia, que es el 0,9% del PBI. Bien. Exactamente, con el gasto pandemia, donde está ahí, por caso, las vacunas, para dar un ejemplo de algo que sabemos que es extra. Vacuna, repro, tal cual, exactamente. Sí. Claro. Bueno, y toda la asistencia al sector de salud y también a la asistencia al sector de turismo. Bien. Con números precisos, ¿no? Con números precisos. Ahí también parece un giro, ¿no? Por eso insisto sobre piezas de un rompecabezas. El presidente va a China a la apertura de los Juegos
Olímpicos de invierno, Sí. con todo respeto, no quiero ser ofensivo con nadie, es un juego olímpico donde la Argentina tiene poco para intervenir. Debe haber algún esquiador bueno, no sé, demás, pero no, la Argentina no son los Juegos Olímpicos de verano donde, no sé, se justifica la presencia del presidente. Todo indicaría que tiene que ver con un gesto político de avanzar, además, sobre las obras de financiamiento de la República China en la Argentina, ¿no? Pareciera ser que algo que, además, por lo que yo sabía, por lo que uno se entera, estaba un poquitito en el freezer, digamos. Había una tensión interna del ala pro-norteamericana del gobierno que es mucho más incidente, por eso para mí hay un cambio acá, no coincido con el diputado Valdés, acá hay un cambio, o sea, los que de alguna manera le hacen el alegato de oído al presidente son más pro-norteamericanos, Vélez y Argüello, para ponerle nombre propio. Gustavo Vélez, que es un asesor importante del gobierno, y Jorge Argüello, que es un hombre muy, digamos, pro-norteamericano, digamos. De hecho, por eso lo eligieron como embajador argentino en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pareciera ser que hay un cambio en función, para mí es en función del no acuerdo con el fondo, o de la no viabilidad del acuerdo con el fondo. Después, si se termina haciendo o no se termina haciendo, bueno, eso lo sabremos dentro de algunas semanas. Rulo, ¿vos estás observando algún cambio en ese sentido, digamos, la decisión de Disney Fox? Sí, algunos cambios sí, no, por ahí no en el mismo sentido lo están planteando ustedes. A ver, decime qué estás viendo. Sí, yo creo que hubo una mala lectura de la relación con el fondo, que fundamentalmente tuvo que ver con el apoyo que dio el fondo a la negociación argentina con los acreedores privados. Eso sí fue inédito. Es decir, que el fondo se parara en una negociación de este tipo del lado del país deudor y no del lado de los acreedores privados, tuvo una novedad con respecto a la historia del Fondo Monetario. Ahora la mala lectura fue que eso iba a ir acompañado de un gesto, de otro gesto cuando llegara la hora de negociar cara a cara con el fondo el acuerdo que había. Es decir, se leyó mal eso, se leyó mal que el cambio de autoridades en el fondo implicaba un cambio de política, es decir, el tema de que la corrieran a Lagarde y no justamente castigada, pues fue ascendida a presidenta del Banco Central Europeo, y el reemplazo por Kristalina Georgieva, a quien malamente también se le adjudicó una capacidad propia de acción que obviamente no iba a tener, porque iba a estar condicionada, y como se ve ahora, más que condicionada por Estados Unidos. Y sí, obviamente llegó el momento de la negociación y Argentina se encuentra con una dureza que quizás no imaginaba, o pensó que las negociaciones se iban a dar en otro sentido. Sí, digamos, esta es la diferencia permanente que mantenemos. Yo creo que Guzmán no varió el discurso, y estas cosas que está diciendo ahora las dijo antes, y no se tomó como una referencia, como un eje de la negociación, pero iban hacia una negociación donde esto es lo que se decía, pero se esperaba otra respuesta. Lo que cambió la respuesta del otro lado. Esto le complicó obviamente a Argentina todos estos gestos que se venían haciendo pro Estados Unidos, inclusive hasta en la OEA. Hoy se está viendo que no le rindieron efectivamente ningún fruto, y probablemente todos estos movimientos que se están dando, entre otros asumir la presidencia del CELAC, tienen que ver con ese cambio, con ese viraje que se está haciendo para por lo menos mostrar otro rostro, ¿no? En cuanto a política internacional, y particularmente hacia Estados Unidos. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.